En la actividad 15 nos piden que hagamos un diagrama de barras y su polígono de frecuencia para unos datos. Lo primero que hacemos es tabular los datos, pero no necesitamos toda la tabla, nos basta con estas dos columnas, la columna de datos y la columna de frecuencias. Una vez que tenemos la columna de datos y la columna de frecuencias, empezamos a dibujar. Para el dato 1, la frecuencia es 1, es decir, 1, 1, y tenemos esta barra. Para el dato 2, la frecuencia es 5, es decir, para el dato 2, la frecuencia es 5, por tanto, tenemos esta barra. Con las demás hacemos lo mismo. El polígono de frecuencias es esta línea azul que pasa por encima de las barras y se dibuja uniendo el punto más alto de cada una de las barras. S, 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 S y todos estos. En el caso B hacemos exactamente lo mismo. Hacemos la tabla de datos, después hacemos las barras y por último hacemos el polígono de frecuencias. Por último, en el caso C es exactamente lo mismo. En la actividad 16 nos piden hacer un diagrama de barras, pero no nos dan la tabla de frecuencias, pero sí que nos dan unos cuantos datos para averiguarla. Empezamos a completar. El primer dato dice que la primera frecuencia, la tercera y la cuarta son iguales y además son iguales a 6, es decir, la primera, la tercera y la cuarta son 6. Después nos dicen que la segunda es el triple de la primera. Claro, si la primera es 6, la segunda tiene que ser el triple, que es 18. Y además la segunda es la séptima multiplicada por 2. Así que si la segunda es 18, la séptima tiene que ser la mitad de 18, es decir, 9. Finalmente, tenemos que la quinta es 8 y que 8 es el doble de la sexta. Por tanto, la sexta es 4. En definitiva, que la tabla de frecuencias queda así. Y una vez que tenemos la tabla de frecuencias, construir el gráfico es tan sencillo como en el caso anterior. Este es el diagrama de barras y su correspondiente polígono de frecuencias. En la actividad 18 nos dan un texto para que completemos una tabla de frecuencias. 28 coches negros, 12 coches rojos, etc. Entonces, si miramos los datos, el X sub I es la característica del color de los coches y la frecuencia es el número de coches que hay. La tabla de datos, por tanto, queda así. Y una vez que tenemos la tabla de datos, construir el diagrama de sectores es muy sencillo. En total hay 90 coches, es decir, n es igual a 90. Ahora, para calcular la amplitud del sector circular que corresponde a los 28 coches negros, hacemos amplitud es igual a 28 por 360 grados partido por 90, es decir, 112 grados. Para calcular la amplitud de los coches blancos, por ejemplo, igual haríamos la amplitud es 20 por 360 partido de 90, es decir, 80 grados. Con todo esto calculamos todos los datos y tenemos que encontrar el polígono, que lo dibujamos con un transportador de ángulos. El diagrama de sectores finalmente tiene que quedar como este. En la actividad 19 también tenemos que construir la tabla de frecuencias utilizando unos datos que nos dan. Si hay 40 viviendas y el 25% están vacías, tenemos que vacías hay 10 viviendas. 15 pertenecen a familias con más de un hijo, 8 pertenecen a familias con una sola persona y el resto, es decir, 7, pertenecen a parejas que tienen un solo hijo. Con todo esto, la tabla de frecuencias queda así. Bueno, esto está mal, eso no son 8, son 7. Y ahora, aplicando la misma fórmula de antes, la amplitud es igual a este dato, 10 multiplicado por 360 partido por el tamaño muestral, 40, es decir, 90 grados. Con las demás seríamos lo mismo. Y finalmente, el diagrama de sectores queda así.